este espacio se creó para que todos seamos protagonistas, y si bien hoy los temas los propusimos en agenda, siempre cualquiera de ustedes mañana pueden estar de este lado, dando la charla de temas que ustedes consideren importantes. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de esto, de empezar a aportarnos entre nosotros todos aquellos tópicos que nos encuentren en un intercambio productivo. Así que bueno, en principio les agradecemos esto. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a dar el pie para el próximo encuentro de julio, que también van a ser invitados, y es en sí la sobrecarga administrativa, que es un punto más que silencioso y más que asfixiante para muchos. Así que acá me acompaña Lucila Magnoli, que es licenciada en psicología y además es coordinadora institucional. Así que, bueno, Lu nos va a ir presentando las placas que fuimos armando, que después ustedes las van a recibir por mail, se las van a llevar, así que seguramente acá Leo les va a pedir en el chat que vayan poniendo todos los mails de los que llegaron, ahí va el mensajito, para que reciban el certificado, que aprovecho para decirles, cuenta como capacitación para muchas auditorías, así que lo pueden utilizar para aportar como taller gerontológico. Entonces, podemos empezar para que mientras tanto ustedes vayan dejando su mail. Bueno, entonces, como les decía, la sobrecarga administrativa en las residencias gerontológicas se volvió un tema muy, muy complicado. Va más allá de lo burocrático. Digo, nosotros hoy nos encontramos en una situación en la que el tiempo que destinamos a el cumplimiento de normativas nos quita tiempo en el campo para poder aplicar las planificaciones profesionales, ¿sí?, sobre la población. Entonces, cuando pensamos en este tema, nos planteamos, nosotros no podemos cambiar las normativas, no podemos pedir que nos pidan menos, pero sí podemos aprender a gestionar ese montón que nos piden. Y además aprender a gestionar desde todos los lugares que transversalmente nos vienen pidiendo. Entonces esto, un poco la idea es poder devolvernos un poco de orden para una gestión más eficiente. Entonces empezamos a pensar, Lu, si querés pasar, todo esto después lo van a recibir, un poco de los datos duros, ¿no? Empezar a pensar en esto. ¿Cuántas horas se le destinan, ¿sí?, a el registro, a el cumplimiento normativo, a juntar la documentación, a atender las auditorías? Ya ven que los datos tanto de la Organización Panamericana como la Organización Mundial de la Salud ya tienen ellos registro de 20 o 30% del tiempo es técnico y no es profesional, ¿sí? Entonces, frente a todo esto, empiezan a entremezclarse un poco los roles, ¿sí? Creo que todos los que estamos acá, cualquiera que gestione o cualquiera que sea profesional, recibió o conversó en algún momento algún comentario del equipo diciendo, no llego a escribir, o estoy con el residente, o hago todos los registros que nos piden. Esto nos da también pie para el próximo slide, Lu, que nos encontramos en el centro de todo esto, ¿sí? Lo que pide PAMI, lo que pide, en nuestro caso, el gobierno de la ciudad, pero cualquier otra jurisdicción, lo que nos pide también de la parte de gestión del Ministerio de Trabajo, digo, todo lo que tiene que ver con los legajos, la parte de los trabajadores, sí, la organización, digo, del plantel de cuidados. Por otro lado, todo lo que nos pide el Poder Judicial, los informes, las determinaciones de la capacidad. Y después están las obras sociales, y ni hablar
las familias y todas la transdisciplina, ¿no? Todos los profesionales que la familia a veces hace llegar a la residencia para terminar de cumplimentar los planes de cuidado. Entonces, todo eso nos atraviesa y al mismo tiempo. ¿Cómo gestionamos entonces eh, la organización de la información? Lu, si querés pasar a la otra Sí, diapo. Y acá sí, empieza un poco esto del solapamiento normativo, ¿no? Que unos piden una cosa y hay otros que se empiezan a duplicar, es decir, otros piden lo mismo y más, y un poquito más, y un poquito distinto, ¿no, Lu? Y todo se va sí. como entremezclando y ya no sabemos a quién... eh, ¿Quién pide, quién pide qué, no? Sobre todo las residencias que, en este caso, de Cava, y que son prestadoras de PAMI. Creo que eso es o al menos lo que trabajamos nosotros, y sé que muchos de ustedes son lo que más genera conflictos, ¿no? Porque Cava pide una cosa que es parecida o en algunas ocasiones se contradice con lo que pide PAMI. ujú. Entonces, la idea de este encuentro es buscar un equilibrio entre las dos cosas, que lo que podamos presentar no sea el doble de tiempo, no lleve presentar eso para las dos auditorías, vamos a decirlo así, sino empezar a unificar un poco qué nos va los documentos. Sí, pero Este, empezar a unificar sin Ujú. arriesgarnos a que nos digan no lo tienen, Falta. porque no lo Sí. tienen como ellos quieren. Acá empezamos a pensar y vamos a ser autorreferenciales en cómo nosotros organizamos la documentación. Eh, Empezamos a pensar en armar carpetas separadas para lo que nos pide PAMI y lo que nos pide el gobierno de la ciudad. Entonces, cuando viene el gobierno de la ciudad, le damos la carpeta correspondiente, y cuando viene PAMI, le damos la carpeta correspondiente. Esto no significa que sean carpetas distintas, ¿sí? Es exactamente igual y tienen muchas veces cosas duplicadas. Pero esto lo hacemos para la organización propia, ¿sí? Por esto que yo les decía al principio, nosotros asumimos que no podemos esperar que nos pidan menos. Lo que sí podemos es gestionar la documentación y la información dentro de nuestra residencia para hacernos más fácil el trabajo a todos y que las auditorías fluyan, ¿sí? Mm. Eh, si querés pasar, Lu, Sí, así tenemos los niveles, sí, las exacto. dimensiones. Pensamos en estas 5 dimensiones que abarcan la gestión de una residencia. La primera es, bueno, lo que tiene que ver con los legajos únicos, que para por ejemplo, PAMI los llama legajos únicos del residente y el gobierno de la ciudad lo llama la historia clínica, que es la antigua, el LUR hoy es la ex historia clínica. Ese es uno que son registros, pero del residente, familia, no sé, intervenciones y abordajes. Después viene otro registro que es a nivel institucional, que tiene más que ver con el equipo, ¿sí? ¿Qué trabajo hace el equipo? El relevamiento institucional, los poblacionales, semestrales, bueno, las actividades que se plantean, las planificaciones del personal. Después hay otro que tiene que ver con los protocolos, y con esto hay que tener mucho cuidado. Y Ujú. digo cuidado porque nosotras mismas nos vimos interpeladas por un montón de cuestionamientos. Las normativas en general listan, ¿no? Los títulos de los protocolos mínimos que tiene que tener una residencia para cumplir. Pero hay un grave error muchas veces en las residencias, y lo hemos cometido, que es tener el protocolo para que lo vea la auditoría, pero no está aplicado en la población o en el modelo de atención. Entonces, lo que sucede es que frente a algún reclamo, uno dice, yo lo tengo, sí, pero no lo hiciste. Y muchas veces el hecho de tenerlo y no haberlo aplicado nos pone aún más en falta que ni siquiera tenerlo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros vamos a enviar al finalizar esto, cuando reciban el certificado con la grabación de la clase, con este material van a recibir una guía técnica, que es solamente una guía, ¿sí? Para que revisen qué protocolos tienen, qué protocolos les faltan, qué protocolos también necesitan ustedes para su residencia, que quizá ahí no están, pero a ustedes les sirven. Que esto también es empezar a pensar un poco qué les sirve a la residencia, porque todos Sí, hay muchos, trabajamos con poblaciones distintas. no, que quizás en los Sí, que les enviemos hay muchos que están por fuera de la normativa que pide Cava y el gobierno de la ciudad que fuimos implementando a medida que fueron surgiendo ciertas problemáticas. Estoy pensando en sí, que tiene que ver alguno. incluso con la convivencia. Cuestiones Sí. que por ahí uno dice, ¿realmente me tengo que poner a escribir esto? Y bueno, sí, quizás sí, porque el sentido común, que es para mí, quizás no es para, no sé, el otro, o para el familiar. Entonces Ujú. quizá también hay que ponerse a escribir eso, ¿sí? Para darle nivel institucional, ¿sí? Y estandarizar determinados comportamientos. Ni hablar de que quizá el personal puede estar rotando, puede haber épocas de más o menos rotación de personal, y el personal se tiene que atener al reglamento institucional, no el reglamento del que le enseñó, del que dejó el puesto, sino el institucional. Así que bueno, ahora lo vamos a desarrollar un poquitito mejor, pero bueno, la idea era darle estos 5 dimensiones, que no las terminé de decir, perdón. Después está la Sí. parte de, bueno, los registros de personal, que hablábamos hace un rato, del personal, perdón, y todo lo que tiene que ver con las habilitaciones, documental no sé, desde la limpieza de tanques, limpieza de campana, matafuegos, todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene, que además de ser costoso, lleva muchísima responsabilidad civil. Entonces hay que estar también muy atento a eso. Entonces, Lu, si querés pasar, Ujú. Bueno, vamos a empezar por el primero. sí, El podemos primero empezar que por el es, primero. sí, No, que te lo dejo a vos, iba a decir. sí, que el primero, bueno, es lo que por ahí todos conocemos, y quizás no digo el más sencillo, pero el que más conocimientos tenemos todos, que es el legajo único, que como decía Flor, para algunos es la historia clínica, para otros es el LUR, dependiendo el organismo y la auditoría. Pero como para repasar, creo que lo importante del LUR, no sé, aparte de los datos y demás cuestiones, que para ambos organismos es más o menos parecido, tiene que estar seccionado por cada área, que cada área evolucione al menos una vez al mes. Por ejemplo, viene identificado el área de enfermería, el área médica, el área de kinesiología, psicología, terapia ocupacional, Sí, trabajo social, y sí, bueno, y varias los demás áreas. profesionales, ¿no? Que estén Y algo trabajando. importante, Lu, antes de seguir con otro pilar, eh, todas las auditorías piden que esté numeradas las hojas. Entonces, Sí. para darle que trazabilidad. Entonces, ahí también nosotros llegó un momento que nos estábamos como enloqueciendo, porque nada, venía alguien de afuera, ponía una hoja en el medio, nos desorganizaba todo, y la verdad es que lo fuimos resolviendo cuando digitalizamos las historias clínicas o los legajos únicos. Eh, Eso va a ser otro de las slides que vamos a ver más adelante, pero me parece muy fundamental que, además de saber qué contiene, es saber cómo se conserva, ¿sí? Esa es otra de las, porque para darle valor legal a toda esa información, tiene que tener la correlatividad y prolijidad y legibilidad y una cantidad de datos importantes que nos van siempre reclamando. Así que no quería dejar de decir.
Sí, está también la parte legal, si es que la hay, estaba diciendo que más, sí, la parte legal, este, por supuesto, en algún momento también nos han pedido que esté visible el BGI, el PAI, ¿no? La sección interdisciplinaria, que tenga una sección aparte, que sea visible. eh, Que están los consentimientos informados. los DNI, sí, a las directivas anticipadas, que eso también generó Mm. el inicio de un protocolo. Eh, Sí, sí, que todos estén, los estén datos todos los administrativos. registros y todos los registros del familiar, del curador, del responsable. Por eso digo, es tanta cantidad de, de, de información y de documental que muchas veces es muy difícil de custodiar todo Sí, eso, ¿sí? Sobre todo porque hay muchas manos, o sea, están en enfermería, pasan por todos los profesionales, más de una vez, cuando uno necesitaba la historia clínica la estaba usando el otro, por eso digo que aunque sea un sí, había que proceso al que acomodarla. todos claro, aunque sea un proceso al que todos le tenemos un poco de miedo, porque todos lo tuvimos, el proceso de digitalización, yo les aseguro que cambia completamente la forma de trabajo y reduce significativamente todos estos tiempos eh, que venimos mencionando desde la presentación. Sí, Eh, sí, porque bueno, la carpeta había que organizarla, porque por ejemplo venía un profesional externo y te la desacomodaba, entonces en la primera solapa tenía que estar los datos del residente, los datos del familiar, después en otra hoja la documentación, y bueno, Ujú, después exacto. que cada archivo, digo, que cada planilla esté en el área correcta, porque a veces los semestrales en el área médica aparecían en enfermería. Bueno, Ujú. esas cuestiones que había que ir acomodándolas y que esté ordenada, que esté foliada, o sea, numerada cada página, cada hoja. Bueno, Ahí María tiene una consulta que levantó la mano. María, si querés. Perdón, no sé si la puedo hacer ahora o esperamos Sí, al sí. finalizar. Con respecto a esto que están diciendo de la digitalización, bueno, yo Ujú, estoy en la residencia Sor Teresa Calcuta de la ciudad de Lobería. ujú. Nosotros somos una residencia municipal, también estamos conveniados con PAMI, y siempre nos pasa que, bueno, las auditorías que desde que yo estoy hace más o menos 6 años, en las 2 auditorías que he tenido que estar con PAMI, nos ha pasado que nosotros tenemos, sí, las carpetas, como ustedes estaban diciendo, en el Office, con todos los datos y todo lo que tiene que ver con el residente, pero además el sistema municipal del hospital tiene un sistema que se llama LEFO, donde se va cargando, nosotros tenemos una solapita en ese sistema, donde se va cargando, cada profesional va evolucionando por día y va cargando. ¿Qué nos pasa? Cuando viene PAMI, PAMI no quiere saber nada que tengamos ese tipo de sistema, quiere todo escrito en la carpeta. Entonces se nos complica porque nos pasaron todo el sistema de salud, en realidad, los CAPS, el hospital, hay un legajo único de la persona, entonces si van al hospital con un residente, en el hospital ya entran con el número de documento y ya saben la medicación, toda la historia clínica del residente. Y nos encontramos con esa traba de que cuando vienen las auditorías de PAMI, no quieren saber nada que tengamos este sistema, y nosotros no tenemos que Tengo acumularlo. tengo una pregunta, María. Sí, ¿Ellos te dicen que no quieren que ustedes tengan el sistema o no les ellos, no, ellos gusta. pero tienen acceso al sistema si ellos quieren Si ellos consultar algo, quieren, ¿no? sí, 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 Ah, porque cada profesional, yo soy la administradora, no ujú, tengo usuario ni contraseña porque es solo para profesionales. Pueden, tanto la directora, que es la terapista ocupacional, o como la sí. trabajadora social, la psicóloga, todos tienen su acceso mediante un Ujú. usuario y una contraseña, pero ellos no están de acuerdo con esto. Para nosotros es súper práctico porque sabemos que el tema de escribir y escribir en papel no es lo mismo que en Papel. la máquina, y tiene acceso el profesional para no tener que estar yendo. Ellos no están de acuerdo con este tema de la digitalización porque quieren todo en carpeta. Nosotros en María, carpeta
Sí, Yo te pongo mi mail acá en el chat sí, y se los dejo a todos. Si alguno tiene, ahí lo pongo, si tienen algún inconveniente puntual, así como esto, que todos sí, sabemos que PAMI es bastante particular en algunos sentidos. ¿Por qué lo digo? Porque eh, con distintas jurisdicciones que uno hable, tienen distintos sí. criterios las Ajá, auditorías. Algunos, yo sé personalmente, desde PAMI Central, yo sé que valorarían muchísimo, ¿sí?, tener un sistema digital. De hecho, a nosotros nos lo permiten y hasta lo aplauden, vamos a sí, decir, sí. lo valoran, porque incluso cuando ellos mismos nos piden una información, a veces es un mail, a veces es telefónicamente o lo que sea, la agilidad con la que uno le puede estar Es mucho más práctico. respondiendo es muchísimo más ágil. Entonces, yo te invito, aprovechando Ujú. el encuentro y aprovechando que nos mencionas esto, y que seguramente será problema de muchos de los presentes, o que conocen algún caso, que me escriban y yo me comprometo a intermediar para ver Ah, si bien. ustedes pueden tener acceso a PAMI Central y poder plantear esto. Quizá a través de esta charla, que por ahí no era el objetivo, pero quizás a través de esta charla sacás una solución para eso. Perfecto, bárbaro. ¿Eh? Bárbaro, muchas Así gracias. que, no, por favor, al contrario, se trata de eso esto, o sea, me voy un poco del tema y vuelvo a hacer hincapié en el concepto de comunidad. Se trata de esto. Nosotros traemos los temas, seguramente a todos nos toca algo, pero estamos nosotras para ayudar en lo que podemos y seguramente quizá charlando nos enteramos de algo que quizá ustedes pueden darnos a nosotras también. Por eso siempre los van a estar invitados y el espacio va a estar abierto. Gracias, Perfecto. María. No, gracias a ustedes. Al contrario. Bueno, Luz, si querés pasar a la próxima. Sí, que nos salteamos la parte institucional y vamos directo a lo que serían los protocolos, después retomamos Bueno, las demás esferas, dimensiones, digo. ujú. Bueno, y esta es la de los protocolos. Lo que creo que un poco Flora al principio hacía como una introducción, está lo de la realidad de los protocolos, ¿no? Que no sea solo un papel escrito, sino que sea algo que se pueda aplicar, ¿no? Yo creo que por ahí nosotros mencionamos algunos más importantes, digamos. Como les dije antes, les van a enviar un listado de lo que nosotros fuimos trabajando. Pero, por ejemplo, uno que lo que genera quizás un poco de, que es más complejo, Controversia. sí, controversia, que es el plan de libre sujeciones. Quizás no en todas las jurisdicciones, pero en Cava tenemos, que es la ley 56. 5670, artículo 33. 3, que habla Sí, de las ciencias, de las libres sujeciones, de no tener todo el tiempo una persona con sujeciones, y también se le suma que esto tiene que ser judicializado, que no es algo que determina la residencia del equipo interdisciplinario, sino que con los informes que vamos haciendo el equipo interdisciplinario, lo dictamina un juez. Entonces, todo eso hay que hacer un protocolo en donde nos tuvimos que sentar, leer la ley, no sin antes tener algunos inconvenientes, porque fue todo tan nuevo que a veces no te dan tiempo, ¿no? De bajar justamente, ¿no? Esto de poner en práctica, donde, bueno, la ley de sujeciones es bastante clara. Una vez que uno la ley y la pone en práctica, son 2 semanas de prueba, después esto hay que elevar un informe al juzgado. y lo mismo les puedo decir, que cuando uno lee las leyes, digamos, la ley por naturaleza tiene una buena intención, digamos, ¿no? Decir plan libre de sujeciones no significa que van a estar todos cayéndose, porque uno se lo imagina como una catástrofe, pero la realidad es que intenta evitar abusos, básicamente. Entonces, entender que atrás de la determinación de la sujeción prolongada, ¿sí? Eh, hay, hay todo un trabajo interdisciplinario y hay todo un abordaje con seguimiento, fundamentalmente con seguimiento, porque quizá lo que necesite hoy tal o cual residente, si necesita tener una sujeción física,
quizá no lo necesite el día de mañana si es atendido a tiempo, y si cuenta con un plan de sedestación, con un plan de retiro de sujeciones progresivas. Y muchas veces no se logra, porque realmente lo que se necesita es que lo tenga. Pero bueno, poder demostrar, esto es lo importante, poder demostrar que uno cumplió los procesos para poder defender, lo digo entre comillas, porque no es que nos acusen, sino que uno tiene que defender el abordaje que hizo para llegar a esa sujeción, poder defenderlo frente a las autoridades, frente a las auditorías, muchas veces frente a las familias, ¿no? Y otras veces, que creo que es el peor de los casos, frente a los residentes. Sí. Porque ellos también muchas veces tienen cuestiones funcionales, pero no tanto cognitivas, o están entendiendo parcialmente qué es lo que está sucediendo, y eso también, Luque, psicóloga, también tiene que abordar. O sea que el plan libre de sujeciones, o el plan de sedestación, o el abordaje que se haga sobre el caso de necesidad de sujeción, no se limita solamente a la kinesióloga, a la médica, o a la terapista ocupacional. También tiene un enfoque emocional, ¿sí? De pérdida de autonomía, de adherencia a este plan, de asumir, ¿sí? Que no es una pérdida de autonomía, que es una autonomía distinta, ¿sí? Que está un poco limitada, y todo eso en la capacidad de entendimiento de la persona según el estadio, digamos, la capacidad de comprensión que tenga, si es una persona que tiene una demencia, en qué estadio está y demás. Por eso digo que abarca todo el equipo, y es necesario que todo el equipo se lo pidan las auditorías o no se lo pidan las auditorías, mire a esa persona y armen un plan. Sí, por eso el protocolo. El protocolo lo que hace es que todos, de alguna manera, sepamos cómo vamos a accionar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Digamos, cuando se implementó esta nueva ley, estos nuevos pasos con las sujeciones, tuvimos que hacer una reunión, comentarle al equipo de qué se trataba, darle acceso a la ley, lo discutimos, le informamos a las familias, era todo un caso, sí, cómo le informamos a las familias que tenían que judicializar esto, cuando parecía como algo bastante fuerte para algunos, tener que tener una asesoría legal, tener que su familiar tenga como una causa, ¿no? Como le decían, que nada que, o sea, entonces fue todo un movimiento que tuvimos que hacer en informarnos nosotros cómo se tenía que implementar la ley, capacitarnos, como fue bastante autogestivo, porque la realidad es que nadie nos dijo nada, sí, esta ley. Y aparte también a prueba y error, ir entendiendo que muchas veces los procesos los teníamos que ir puliendo sobre la marcha. Es decir, ir perfeccionándonos nosotros en la confección de los informes, en agilizar la información, en quizá acotar los tiempos de seguimiento, porque quizá el seguimiento estaba pautado, no sé, semanalmente, pero había que hacerlo quizá diariamente. Que esto también es parte de lo que vamos a empezar a hablar en un ratito. Empezar a determinar lo urgente de lo importante. Empezar a determinar cuáles son los plazos que tiene cada registro, para también poder organizarlos y calendarizar, ¿sí?, los procesos de gestión. Así que, bueno, Lucy, ¿querés avanzar? Para si le damos sí, estas tiempo son también. las otras dimensiones que van quedando. Bueno, que uno es, que quizás como veníamos diciendo por ahí, este lugar lo ocupa más en la parte de lo que es el pilar B, el institucional, el coordinador, el director institucional, que el trabajo, digamos, sería como empezar a diagramar un poco las tareas de cada área, qué tiene que hacer cada área, quién tiene que redactar tal o cual protocolo, el diagnóstico poblacional, que más del área psicosocial, especialmente más del área social, pero tiene que ver un poco con ambas, el proyecto institucional, que sale también del diagnóstico poblacional una vez que tenemos
el resultado de eso, también las planificaciones de cada área. Entonces, el coordinador, el director institucional empieza como a organizar los tiempos. ¿Qué va primero? Necesitamos el diagnóstico, después hacer un proyecto institucional, después que cada área, cada taller, que cada actividad tenga su planificación, sabiendo el perfil de la población con el que contamos, no sé, Sí, la planilla de ciencias. Sí. Básicamente coordinar, hacer una gestión de casos y coordinar las áreas en función de lo que se vaya necesitando, porque una sola persona no puede evaluar, citar al familiar, ir a hacer el trámite en el juzgado, y traigo el caso de sujeciones, ¿no? Digo, el coordinador se va a ir fijando qué es lo que va necesitando y qué equipo puede asistir al otro, digamos, qué área puede asistir a la otra, de qué se pueden encargar. El gran problema que tienen muchas instituciones, que lo hemos tenido nosotros y hoy les puedo decir que se trabaja mucho mejor de manera coordinada, es que tenemos, quizá cada área trabajaba muy bien, pero en solitario. Entonces, en definitiva, no terminaba viéndose un impacto positivo. Abría el área y estaba todo evolucionado, todo lindo, todo pipí bubú, pero no estaba, no había interdisciplina. Y eso es un error, digo, porque por más que haya lo mínimo, una reunión, uno siempre habla de reuniones interdisciplinarias y parece que tiene que ser un evento histórico mensual. Y muchas veces hay reuniones necesarias, que son urgentes, que no hace falta esperar a la del mes, que se reúnen no todo el equipo, se reúnen las áreas más importantes. Y esas son pequeñas reuniones también interdisciplinarias que son necesarias para la institución. Ya salen de lo más informal, ¿no? Desde que hay, no sé, yo siempre los miércoles veo, me cruzo a la médica, a la psiquiatra, a la terapista ocupacional, y siempre nos reunimos un ratito, che, ¿qué hacemos con Pirula? Que en este mes ya se cayó, o se deslizó, se cayó 4 veces. Algo ya hay que ir pensando por ahí en un plan de sedestación, en una sujeción, ver cómo se lo va. Por ejemplo, ahora estamos con eso, ¿no? Con esta residente, que la hemos notado que está un poco cabizbaja después de la subvención, entonces estamos evaluando el pro y la contra, ¿no? Si la hacemos, si no la hacemos, si se decae emocionalmente. Y eso también es otra caída, ¿no? Que siempre hablamos, no solo la caída física, ¿no? La caída emocional. Bueno, entonces esas cosas también son importantes y está bueno que se puedan coordinar y que haya alguien que baje una línea de trabajo. Y que esté además atento a los vencimientos. Y vuelvo a decir, no solo para las auditorías. Al calendario, sí. Que tenga un calendario que responda a un plan de trabajo. Hay distintos vencimientos, no todos son más importantes que el otro, pero a su vez todos son importantes. Entonces, les voy a dar un ejemplo tonto, pero no tan tonto, pero puede pasar. Por ahí uno está con los protocolos todo divino, tiene todas las capacitaciones al día, las BGI están, los PAI están, tenemos todo y no hicimos la limpieza de tanques. Y todos tienen una descompensación por intoxicación. ¿Se entiende? Digo, voy a un ejemplo burdo, pero la limpieza de tanques tiene que estar al día. ¿Por qué? Por seguridad, no solamente o lo mismo, quizá todo el mundo tiene todos los protocolos, trabaja muy bien interdisciplinariamente, todo, y nadie pide a los hospitales con un reingreso, con un hisopado de KPC. Nadie lo pide, porque a nosotros nos pasa también que lo pedimos y parecemos locos. Y sin embargo, hay que pedirlo. Quizá no todos sepan lo que es el KPC. El hisopado del KPC es un virus intrahospitalario, ¿sí?, que permanece latente en las personas y habitualmente una persona que tuvo una internación prolongada la puede portar, ¿sí?, no tener mayores síntomas y después se agudiza y se desarrolla dentro de la comunidad. Y eso pone en peligro. ¿Se acuerdan del COVID? Algo parecido. Entonces,
no tener un protocolo de reingreso de residentes con un KPC, ¿sí? Con una información epidemiológica, también pone en riesgo a la población. Entonces, a esto voy yo. Hay veces que no está escrito, pero aprendemos de o la experiencia de otros colegas, o aprendemos de algún error que hemos cometido, y eso también habla, ¿sí?, de cómo entonces, con lo que tenemos, cómo nos manejamos. Y acá le damos pie un poco a las primeras algunas estrategias. Las primeras sí. estrategias para poder organizar todo esto que venimos hablando, todo esto que nos pasa, y cómo lo podemos empezar a ordenar. Creo, bueno, lo primero es identificar todo lo que se nos pide. Tanto, y hay que ser flexibles porque siempre aparece algo nuevo. Esto del KPC no es nuevo, pero es relativamente nuevo, donde hubo una bajada, no solo que fue una decisión, no es una decisión nuestra, sino fue una bajada de las auditorías y del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Salud, justamente. Y bueno, uno también tiene que estar actualizado, ¿no? Identificar todo lo que necesitamos. ¿Qué está duplicado? ¿Qué protocolos nos piden? ¿Qué leyes hay que cumplir? ¿Qué documentación? ¿Qué habilitación? Todo eso tenemos que tener en claro como residencia qué se nos pide para poder estar trabajando, ¿no? Justamente para tener la habilitación, como nosotros decimos. Eso es clarísimo. Y también lo otro importante es quién lee eso, qué organismo tiene que leer esa documentación, qué normativa le exige, qué nos está exigiendo esa normativa. Como cuando le decíamos la de sujeciones, nos tuvimos que sentar y leer y entender y bajar a todo el equipo qué era lo que nos pedían y cómo teníamos que actuar, y de ahí se armó el protocolo. Entonces, digo, con esto es importante, es identificar qué nos piden, filtrarlo, ¿no? Bajarlo a la práctica y crear un inventario de eso, tener un orden, un registro, un listado de la documentación que nos piden, un listado del área psicosocial, un listado de actividades que tienen que tener los residentes, se me ocurre. Ir teniendo distintas áreas a cubrir, que justamente eso lo baja un poco la que es la dirección y la coordinación institucional. No sé, tener en claro cuántas horas tiene que estar el kinesiólogo. Se me ocurre ahora. Esas cosas tenemos que tenerlas claras para empezar a organizarnos y hacer esta cierta depuración que le decimos. Cuando uno poner tiene blanco sobre negro, sí. Claro, cuando uno tiene el pantallazo, empieza a pensar y puede coordinar. El problema es cuando tenemos muchas sorpresas, por falta de conocimiento muchas veces, porque no llegamos a leer las normativas, porque estamos esperando a que nos caiga un mail y que nos avisen. Y la verdad es que cuando uno tiene normativas, son como leyes, lo digo entre comillas porque no lo son, pero son como leyes. ¿Por qué? Porque mientras uno esté ejerciendo, ¿sí?, y esté explotando este sector, tiene que conocer las normativas. Puede hasta dudarla, puede hasta no estar de acuerdo, ¿sí? Pero mientras ejerza y explote este negocio, porque después de todo es una empresa, tenemos que conocer las normativas. Y ahí las podemos identificar, bueno, qué le toca a uno, qué le toca al otro, qué área se puede ocupar de una cosa, qué área se puede ocupar de otra. Acá esta es la segunda estrategia, la arquitectura, ¿no?, de las carpetas. O sea, ¿quién se va a encargar de los protocolos? Si yo digo un protocolo de duelos, por ejemplo, dentro de la residencia, y lo más probable es que eso no se lo encargue a la enfermera, lo más probable es que se le encargue a la psicóloga, a la psiquiatra, a la trabajadora social. Tampoco tiene por qué ser una sola área. Entre varios pueden ir construyendo documentos que les sirven a la residencia. Va más allá del título, va más allá de tener un modelo de un protocolo. Tiene que ver con
¿qué es necesario en mi población? Que también responde a el diagnóstico poblacional que uno va haciendo. Entonces, ¿quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de lo otro? Y entonces ahí uno puede abarcar, digo, todas estas dimensiones y tener el orden que necesita. Por eso uno se puede dar cuenta que si ve a la población, ¿sí? Con, no sé, por decir algo, todos voy a decir algo que por ahí no es lo más agradable del mundo, pero si todos tienen diarrea, puede estar pasando algo, tanto en cocina como puede estar pasando, no sé, con lo que le dije antes de los tanques. O por ahí hay una profilaxis que no se está haciendo, sea la del lavado de manos. Todos esos que yo mencioné son protocolos. Ujú. Entonces, ¿de qué sirve tenerlos escritos si después tenemos estos incidentes? Que no digo que no pueden pasar, porque pasan. Pero bueno, ¿cómo se contiene? Porque parte del protocolo está la etapa de contención de crisis. Entonces, ¿cómo contenemos esto? Bueno, protocolo para la escabiosis. Bueno, lo que hay que hacer es hervir, guardarla en la bolsa, hervir la ropa de cama, hervir la ropa que se coloca, hacer esto, aislamiento. Además, todo eso además de la medicación. Ujú. Esto es la importancia de detectar el panorama completo, ¿no? De detectar qué es todo lo que hay. Bueno, con todo lo que hay, ¿qué hago? ¿O qué hacemos? Y empezar a hablar en equipo. Y la tercera Ujú. estrategia, bueno, Lu, todo tuyo. Es la delegación, esto que veníamos hablando. Dentro, por ejemplo, de los protocolos o de las habilitaciones, hay cuestiones que imperan más que el área médica, el área de enfermería, estos últimos protocolos que dijo Flor, después tenemos lo que es más psicosocial, lo de los duelos, digamos. Creo que lo que queremos transmitir, que en esa carpeta todos intervenimos según nuestros conocimientos. Digamos, tenemos un equipo de mantenimiento también, que son ellos lo que... Yo voy y le pregunto, che, el residente quiere tener un estante. No, en las habitaciones estantes no, pongo un ejemplo. Porque esto, porque lo otro, porque la habilitación dice tal o tal cosa. Y entonces no hay una sola persona que sepa todo. Necesitamos de cada área, Que para todos que nos sepan recuerde, todo. para que nos refuerza, ¿sí? Para que todos sepamos todo. Y uno también lo baja y se lo explica al residente. Mira, el estante no lo puedes tener porque el gobierno de la ciudad dice que no. Sí, o también empezar a pensar que por ahí también se construyen las respuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, nos ha pasado, voy a dar un ejemplo un poco híbrido porque no puedo dar nombres, pero si la terapista ocupacional, nos ha pasado que la terapista ocupacional tenía que hacer un relevamiento ambiental de la unidad del residente para determinar cuál era, por qué se deslizaba siempre de la cama, con todo lo que tenía, ¿no? O sea, baranda, no sé, qué sé yo, la colchoneta ahí cerca, ¿por qué se deslizaba? ¿Qué le llamaba la atención? Y bueno, necesitó la mirada de mantenimiento para saber cómo podía mover una luz que le llamaba la atención a ella, y moviendo la luz dejó de deslizarse, porque la señora, algo que no podía expresar, simplemente lo que quería era levantarse a apagar la luz que ella creía que se apagaba desde arriba. ¿Se entiende? Pero todo eso se descubre trabajando en equipo. Y a veces uno piensa que por ahí, justo el de mantenimiento solo viene a arreglar. No, el de mantenimiento se relaciona con los residentes, muchas veces hasta le da pequeñas tareas muy seguras, pero también, porque hay muchos hombres que también fueron gente que le gusta arreglar. Entonces, también forma parte de la vida institucional. Así que por eso decimos que hay una dirección técnica, hay una coordinación, hay un trabajo de coordinación y todo, pero no es un ser superior. Es un ser que necesita del trabajo y la mirada de todos. Sí tiene que haber una bajada, una línea, un orden, pero no es él que tiene que estudiar todos los protocolos. Es alguien que tiene que decir, esto tiene que funcionar, armen algo que le sirva al equipo, que le sirva a las residencias y que le sirva al residente redundantemente.
No, creo que el eje de esto, o sea, no sé si el inicio, pero fue con el cambio de la normativa ya de PAMI del 23, que era una cosa así, ¿se acuerdan? Si el que la leyó era un bodoque de 300 páginas más o menos, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, yo no sé si voy a leer la parte de la edilicia, pero bueno, voy a leer, yo soy kinesióloga, soy psicóloga, voy a leer psicología, yo voy a leer kinesiología, yo voy a leer no sé qué, por ahí te doy kinesiología, algo de edilicio leyó, entonces, digamos, es necesario todo el equipo. Porque una sola persona leyéndose 300 páginas, algo se le iba a perder seguro. O creando 300 páginas, porque lo mismo, creando, ¿cómo voy a crear algo que yo no sé si le va a servir al equipo? Por eso hay que hablar con el equipo, por eso el equipo tiene que traer de la población. Por eso digo que no somos seres superiores los directores, porque todos, nuestra fuerza, nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestra fuerza, digo, de flota, ¿no? Está justamente en todo el equipo de cuidados, de mantenimiento, todo el equipo que está abocado a los cuidados. Entonces, bueno, Lu, si querés pasamos a la cuarta y última estrategia. Que, No, eran 13. no, eran Eran 4. 4, tenés razón, eran 4, tenés razón. Pero esta es como la que más concluye el trabajo de cuando nos damos cuenta, cuando crecemos en volumen de cosas y nos damos cuenta y abarcamos tanto estas dimensiones y lo llenamos de protocolo y demás, nos damos cuenta que nos explotan, ¿no? Los depósitos y las oficinas y las carpetas. Entonces, empezar a pensar en una digitalización progresiva, y siempre digo progresiva porque no hay magias en todo esto, es bastante fundamental. Me remito a lo que nos dijo María, quizá algunos no lo acepten, pero si nos sirve a nosotros, y si eso hace que nosotros tengamos más información y de mejor calidad, y eso redunda en buenos cuidados, yo voto por digitalizar o modernizarnos, pongámosle esa palabra, de alguna manera que le sirva al equipo. Porque es algo que es un documento que está todo unificado, si se quiere, donde es de fácil acceso, donde quizás podemos acceder desde nuestra casa. Si queremos hacer un informe judicial, está todo ahí a presentar. Rápido. Nos han pedido cómo está el residente, el estado actual del residente, la red de apoyo del residente, si participa o no en dinámicas grupales, está todo ahí. Y yo creo que eso es importante, facilitarnos el trabajo, de tener estrategias, de saber qué nos piden, cómo tenemos que responder. También el tiempo, la experiencia nos ayuda a todos. Nosotros con el tiempo nos hemos asido de ciertos modelos, ya sabemos cómo tengo que hacer un informe de libre de sujeciones. Lo perfilamos según cada residente, con la información de cada residente. Sabemos cómo tenemos que contestarle al juzgado, tenemos ciertos modelos de respuesta o de un informe que tenemos que hacer a un juzgado. Entonces creo que esto también es importante, de asirnos de esas planillas, de esos modelos, de la experiencia del tiempo de trabajo aplicada, de que eso se transmita, no se quede uno con, yo sé responder, entonces lo hago yo, no. Que podamos, que sea como un aprendizaje para todos. Y eso es lo que queremos transmitir con esto de tener cierto eje, ¿no? Porque por ahí los profesionales cambiamos, el equipo asistencial cambia, pero bueno, lo importante es que quede esa mirada, ese trabajo, para poder brindarle calidad al residente. Más que nada, y ahorrarnos. Y para que quien venga de afuera, y cuando digo vengan de afuera, viene el kinesiólogo de afuera, viene, no sé, acompañante terapéutica de afuera, para que el que venga de afuera abra la historia clínica LUR o como legajo y vea trabajo, y no tenga que estar preguntando
que le va a contestar la enfermera con la mirada de la enfermera, que vea el trabajo. Hay algo importante que tiene esta placa, que en general nadie lo dice, pero nos pareció re importante. Agregar tecnología, ¿sí? Cuando alguien dice digitalizar, se imagina que uno está escaneando como un loco, no sé qué. No. Uno carga información y la información después viene de vuelta con trazabilidad de las áreas. Voy a decir algo que por ahí asusta o por ahí desasna de algunas cuestiones. Es re importante que sepamos que antes de digitalizar o de empezar el proceso de digitalización, primero tiene que estar ordenada la información. Porque el hecho de digitalizar, el caos, les va a parecer que están perdiendo el tiempo. O sea, digitalizar el caos es imposible, pero lo que sí se puede es empezar de a poco a digitalizar, quizá empezar por los legajos de los residentes, quizás las áreas más importantes, quizás las áreas que más fácil les resulte al equipo completar, quizá no tocan al equipo y empieza la dirección, ¿no? Pero empezar de a poco, pero no dejar de hacerlo. Es un proceso y como tal lleva tiempo. Y como lleva tiempo, tiene que tener también el acompañamiento no solo de una persona o no solo del director o del que esté pagando la suscripción, sino de todo el equipo. Por eso siempre le voy a poner la palabra progresiva, porque así como los seres humanos no funcionamos al toque bien, sino que nos tenemos que integrar y cuando nos integramos surge la magia, las máquinas tampoco. Las máquinas tampoco, por más eficientes que sean y que nos sorprendan, uy, qué fácil esto, si no tiene trazabilidad, es cargar datos. Es como agarrar el teléfono y empezar a chatear, qué sé yo. Pero qué importante, ¿no? Fíjense, si cuando uno tenía antes que hablar con una persona, cortaba y no se acordaba después lo que le dijo. Ahora uno tiene un historial de chat, tiene un montón de cosas, y cuánto eso nos ayuda, ¿no? Por Sí, eso quizás digo, no sea el uso de una plataforma para digitalizar, sino el uso claro, de ciertas herramientas que tenemos, que ahora se puede compartir los archivos, ahora no, hace tiempo, ¿no? Compartir los archivos, que todos tengamos acceso a los protocolos digitalizados, que todos tengamos acceso a la normativa, a las leyes, al eje de trabajo, que ahora está simple en el teléfono, podemos tener, no solo en la carpeta de protocolos que estén, algo más interactivo, la información de los residentes, no sé, una cosa listado de que nosotros especializados. hicimos, que esto para hablarles de digitalizar, y quizá no estamos solamente hablando de una plataforma, es nosotros, por ejemplo, hicimos un QR que lo pegamos en distintos lugares de la residencia, que es una encuesta de satisfacción. Es anónima. Lo puede contestar el personal, lo puede contestar un residente, lo puede contestar una visita, y nos da 3, 4 cosas que a mí me llega un mail y no me puedo enojar con nadie porque no me dice quién es, pero me marca algo y yo estoy a tiempo de mejorarlo. Y me está dando herramientas que por ahí ni lo vi con mis propios ojos ni nadie me lo vino a comentar. Es el famoso buzón de sugerencias, pero es una forma también de digitalizar, de empezar a manejar información más segura, más rápida, más a la mano. Entonces, un poco lo que queríamos transmitir en esto del autodiagnóstico final es, con todo esto que hicimos, cómo podemos bajarlo, ¿sí? Más allá de lo que reciban como guía, más allá de que reúnan a todo su equipo y empiecen a preguntarse qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, qué nos falta, qué les gustaría a cada área agregar, qué sacarían, hablen con cada área, porque muchas veces uno viene y esto es lo que hay. Y también hay que ser flexible, la flexibilidad institucional tiene que salir, porque es lo que hace que ese profesional tome el área como propia y empiecen a trabajar
Bueno, ¿quién actualiza? ¿Quién es el responsable de cada una de las 5 dimensiones? Así, ordenando, nos vamos a dar cuenta qué porcentaje real de tiempo, ¿sí? Real de tiempo, se destina al trabajo administrativo y cuál es el trabajo de campo. Y si los protocolos, que era lo que veníamos hablando, son herramientas vivas o son para archivar, para mostrarle a la auditoría. Entonces, un buen sistema documental no compite con el cuidado. Yo me la anoté porque me gustó mucho. Lo evidencia, lo mejora y lo protege. Y cuando digo lo protege, es así. Blinda la residencia, el tema de los registros, y el registro a tiempo blinda a la residencia. ¿Ante quién? Ante denuncias, ante, no sé, ante otros familiares. Vieron que nosotros tenemos redes así muy diversas en las que los hermanos se pelean, que empiezan a aparecer personajes que nadie había conocido ni visto y siempre vienen a reclamar y entonces también blinda la residencia. Yo saber lo que, por ejemplo, Lucila evolucionó en su área sin tener que, no sé, pedir un desarchivo de una historia clínica teniendo la suerte que nadie la está usando en ese momento, o teniendo que llamar a Lucila y teniendo la información al instante, me da poder. Cuando digo poder es decir, me da orden, me da autoridad. Por eso les digo que es re importante el registro a tiempo. Bueno, Lucy, ¿querés pasar? Porque ya nos estamos casi por pasar de tiempo. No sé qué hice con la presentación. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Capaz solo tenés que pasar. No ¿A sé, vos no no me te la la deja ver? Sí, a ver. A ver ahí. Sigue igual. No me la está Bueno, dejando. no pasa nada. No pasa ver. nada. Bueno, mientras ella lo intenta, para no devorarnos, era un poco cerrar diciéndoles que la idea más fuerte que queremos dejar, ahí vamos, es que la gestión tiene que tener un propósito. Es decir, cuando uno dice un propósito, no es un término romántico y emocional, sino es tener una línea de trabajo. Y esa línea de trabajo se logra ejecutando procesos y creándolos, ¿sí? Conocer la naturaleza, el para qué de eso que escribimos. Si querés pasar, Lu, para el otro lado, ahí va. Un poco resumimos en estos cuadraditos de arriba, en los rectángulos, de respuestas hacia algunas preguntas que dejaron los que se suscribieron, que tenían un lugarcito para hacer preguntas, y darles respuestas cortas y concisas. Algunos preguntaron cómo ordenar la documentación, todo esto como venimos charlando, haciendo el mapeo y los calendarios. Es una forma de ordenar. Cómo trabajar en equipo, delegando responsablemente, ¿sí? O sea, asignando los roles, ¿sí? Y también flexibilizando la participación de otras áreas en ciertos asuntos que por ahí no son habitualmente de esa área. ¿Cómo distinguir lo urgente de lo importante? Y bueno, justamente apuntando hacia la calidad, ¿sí? Y dejando de lado la repetición, la redundancia, la duplicación, ¿sí? El hecho de hacer siempre lo mismo, ¿sí? Estandarizado, nos saca del eje, por supuesto que ni siquiera nos mantiene dentro del modelo de atención centrada en la persona, porque no todos encajan en los mismos abordajes. Al contrario, creo que hay un abordaje por persona en este mundo. Entonces, empezar a separar eso. Para brindar calidad tenemos que dejar de repetir y empezar a apuntar a la calidad. ¿Cómo incorporar herramientas digitales? Bueno, esto que les decía, transición progresiva, animarse a hacer algunas otras cuestiones y evaluar el resultado. Siempre, voy a ser breve para no extenderme,
uno de los mayores miedos que teníamos cuando implementábamos, bueno, NextUp brinda esta plataforma de historias clínicas, era si el equipo interdisciplinario se iba a negar a esta transición, ¿no? Del papel a tener en sus dispositivos, o sea, completar en otros horarios, o cómo iba a ser, cómo iban a ser esos profesionales que quizá, no sé, por ahí son un poco menos digitales, más analógicos, y cómo se iban a animar. Y yo les digo que nos hemos sorprendido porque surgió casi naturalmente, justamente cuando vieron todos los beneficios que le traía, ¿no? Poder ver lo que, sin tener que estar en la residencia, poder resolver ciertas cuestiones. Así que sea progresivo hace que uno pueda ir midiendo la respuesta también. Entonces, ¿cómo no perder el foco en las personas? Bueno, apuntar, lo que decía antes, calidad es priorizar, perdón, no me salía la palabra, priorizar el vínculo por sobre el trámite. Entonces, una de las cosas que concluimos con Lu fue, quizá el problema no es la cantidad de papeles, sino que en general estamos tratando de resolver todos los problemas a la vez que por ahí le pertenecen en sí, o al sistema, o al equipo, o a la comunidad de cuidados. Empecemos a pensar en, según lo que se nos presenta, qué le toca a quién, para ir pudiendo desmenuzar el lío que podamos tener y poder apuntar a una mejor gestión. Los que se puedan quedar, yo les agradezco porque, bueno, la presentación terminó, se hizo un poquito más larga, no quiero robarles tiempo, pero simplemente les podemos decir que todo esto, cualquiera puede ahora, si quiere aportar algo, hacer alguna pregunta, me quedo respondiendo. Y si ustedes quieren, podemos seguirla por mail, ahí yo les dejé el mío, tienen el del ciclo. Cualquier tema que ustedes quieran proponer, están invitados. Y bueno, no sé. Sí, bueno, también el próximo encuentro también tiene que ver con las auditorías, vamos a profundizar un poco más esto que vinimos hablando el día de hoy, que justo